En este video estaré haciendo un repaso de la carrera ascendente del Sportivo Melián del fútbol paraguayo y a nivel internacional. Todo inicia en el año 2021, luego de la suspensión de la intermedia en el año 2020 por motivos de la pandemia. En esa edición del 2021, en la segunda categoría del fútbol guaraní, habían 3 cupos directos a primera edición y medio cupo por el ascenso a la edición de honor, que sería entre el cuarto de la intermedia y el penúltimo de la tabla de promedios de la primera edición de ese año 2021. Los clubes que lograron el pase directo a primera fueron el campeón General Caballero con 73 puntos, el vicecampeón de la intermedia que fue Resistencia con 71 puntos, o sea 61 puntos, y por último Tacuarí, que terminó con 57 puntos, superando por 1 al Sportivo Meliano y así asegurando su pase a la edición de honor, la profesional de la primera división del Paraguay. En cuarto puesto terminó el Ameliano, la de Azulá de Barrio Jara con 56 puntos, luego de haber ganado en 16 ocasiones, teniendo 8 empates y 10 derrotas. El goleador del torneo fue Alex Arce con 25 tantos en 32 partidos. Y el rival con el que iba a disputar la promoción fue nada más y nada menos que un equipo muy tradicional de la primera edición del fútbol guaraní, que es el Sportivo Luqueño, que en ese año cumplía 100 años y era justamente su centenario y la estaba pasando muy mal, ya que debía disputar la promoción debido a una mala campaña en ese año 2021 y por ello tenía que jugársela a doble partido, en una cancha neutral que era el Defensor del Chaco ante el Sportivo Ameliano, su chance de seguir en la primera edición del Paraguay. El primer encuentro del partido de ida fue 3-2 ante el cuadro auriazul, es decir, el ganador fue la de Azulá de Barrio Jara, que es Sportivo Ameliano, dirigido técnicamente por Humberto García, el Botellón. Los goles fueron doblete de Jorge Jiménez para Ameliano y un gol de Alex Arce. Y para el Sportivo Luqueño fue los dos goles de los descuentos pertinentes fueron de Marcelo Palau y Walter Ortiz respectivamente. Así el partido de ida terminaba 3-2. En el partido de vuelta, el que tenía la ventaja deportiva y en cuanto al resultado era el Sportivo Ameliano. Y claramente aquí el cuadro de Ameliano se volvió a poner en ventaja gracias a Jorge Jiménez, que fue clave en esta definición de la promoción a doble partido. Vinieron 3 goles en 2 partidos. Y luego vino el empate que fue final de Rodrigo Castro para el Sportivo Luqueño. Así, Luqueño en su centenario descendía y Ameliano subía por primera vez en su historia a la máxima categoría del fútbol paraguayo. Vamos con el siguiente año, que es el 2022. En el torneo Apertura, el cuadro Deportivo Ameliano hizo 19 puntos, una campaña muy discreta del cuadro de Barrio Jara. Le ha costado mucho al técnico Humberto García en aquel entonces. Luego tomó las riendas del técnico Juan Pablo Gumpido y en el torneo clausura realizó 29 puntos con un triunfo clave ante Nacional en la penúltima fecha, que lo dejaba con vida para la última, donde enfrentaba a Guaraní y se la jugaba toda. Allí venció 4-2 al cuadro aurinegro y gracias a esa victoria mantuvo la categoría y llegaba a un promedio de 1,091 y así se salvaba en el 10º lugar de los promedios y condenaba a Sol de América, que llegó a 1,088. Y el otro que descendió fue el 12 de octubre de Itagua. Ya otra competencia en la que hizo historia el Sportivo Ameliano, que fue la Copa Paraguay edición 2022. La inició en la tercera ronda enfrentando a un equipo de liga, es decir, una liga de la UFI, que era el Sportivo Obrero, al cual venció 5-0 en la tercera ronda. Ya en los octavos de final enfrentó a Benjamín Arcebal de la primera C en aquel entonces. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, es decir, 90 minutos. Por reglamento en la Copa Paraguay directamente se ejecutan penales. Allí la de Azulá venció 5-4 y de esa forma logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Paraguay y siguiendo con el sueño de ganar este título, que sería el más importante de su historia deportiva. Allí enfrentó a un equipo de primera división ya, que era Guaireña en aquel entonces, que estaba en la máxima categoría del fútbol paraguayo.
al cual venció 2-0. En semifinales jugó ante el sorprendente Atlético Temetary, que ha llegado en varias oportunidades a semifinales y ha sido un gran participante en la Copa Paraguay, al cual le costó y mucho ganarle. Terminó ganando 2-1 el cuadro de Sportivo Ameliano y así se instaló en la primera final que se iba a disputar en Encarnación, en el Estadio Villa Alegre, y su rival de turno sería Nacional, es decir, ambos equipos llegaban a su primera final en lo que llevaba la historia de esta competencia. Aparte era el encuentro debut en el cual se inauguraba el Estadio Villa Alegre luego de su construcción en su primera etapa, que llegó a 15.000 espectadores para recibir en ese estadio. En aquel partido, en el encuentro, fue 1-1 en el partido, en el resultado final, en el tiempo reglamentario. Y por tanto, otra vez se definiría por penales la final de la Copa Paraguay, que definía un cupo a la Conmebol Sudamericana del siguiente año. Allí el equipo más certero fue el Sportivo Ameliano, que ganó 4-3 en la tanda de penales. Y la figura clave de aquella tanda fue Federico Cristóforo, el uruguayo, para que Sportivo Ameliano sea equipo internacional y gane el título más importante de su historia institucional. Es decir, la Copa Paraguay estrenaba el palmarés desde que está en primera división. Las figuras de aquel de equipo eran Alejandro Zamudio, el goleador Alex Arce, Edgar Saracho, Pablo Ceballos, un jugador mítico del fútbol paraguayo, Jorge Sanguina, el mismo Federico Cristóforo, el portero uruguayo, Ramón Coronel, que había disputado la final de la Copa Libertadores 2014 con Nacional, Elías Sarkis, Hugo Benítez, entre otros, y claramente el técnico que fue fundamental, Juan Pablo Pumpido, quien había llegado a una final de Copa Paraguay en el año 2021 con Sol de América, lograba por fin alzarse con el título ya con el Sportivo Ameliano y así también estrenar su palmarés como técnico profesional. Y así, gracias a este título, Sportivo Ameliano enfrentaría a nada más y nada menos que a Olimpia, el club más ganador de títulos locales y también claramente internacionales del fútbol guaraní. Esta final se dio en el Estadio Defensor del Chaco ya en el 2023, un 25 de enero, en el Estadio de los Defensores del Chaco. Allí la cosa fue victoria, claramente, del Sportivo Ameliano de manera sorprendente ante pocos que creían en esta odisea o en esta utopía que parecía en la antesala de este encuentro, que era el título de Ameliano. Todo indicaba que Olimpia iba a ser campeón, pero eso no lo quería el técnico Humberto García, que planteó un partido muy inteligente de contragolpe ante el Olimpia y fue certero gracias al gol de Elvio Vera. Y así, ante una multitud de hinchas de Olimpia, el equipo del Sportivo Ameliano daba el batacazo en la Supercopa Paraguay y se alzaba un segundo título profesional luego de aquella Copa Paraguay de 2022. Es decir, el Sportivo Ameliano ganó ante Nacional su primer título profesional de Copa Paraguay y el segundo fue ante el más ganador de la historia del fútbol guaraní, que es Olimpia, el decano. Y ahora es momento de hablar claramente de la mejor temporada de Sportivo Ameliano en primera división en cuanto a puntos acumulados. En el torneo de apertura hizo 30 puntos y en el clausura hizo 27. En total hizo 57 puntos y terminó séptimo en la tabla anual, y de esa forma clasificar por segunda vez a la Conmebol Sudamericana ya de este año 2024. Así, un año después, es decir, este 2024, ¿saben qué rival otra vez les tocó? Claro que sí, Olimpia. El sorteo quiso que Olimpia y Ameliano se enfrenten en la fase nacional de la Conmebol Sudamericana. Olimpia, que estaba más que obligado a ganar ese partido para mejorar en lo económico, ya que no pudo clasificar a la Conmebol Libertadores y claramente las deudas no esperan. Y se jugaría un 7 de marzo de este año, el 2024, en los Defensores del Chaco. Y otra vez, la B azulada volvió a ganar. Increíble.
El equipo de Barrio Jara dejaba sin nada el franqueado al vencerlo por 2-0, gracias a los goles de Jorge González y Alejandro Zamudio. Ya ahora en la Conmebol Sudamericana de este año cayó al grupo E de la Conmebol Sudamericana, en donde en la fase de grupos le tocaba Atlético Paranaense, que era favorito a ser líder del grupo, claramente antes de empezar el torneo, en su fase de grupos. Danubio, un equipo tradicional de fútbol uruguayo, y el equipo al que todos deben ganar y debían ganar hasta ahora, lo están haciendo, el Rayo Zuliano de Venezuela. Y es momento de hablar de las posiciones al término de la quinta fecha de la segunda mitad de la gloria, que es la Conmebol Sudamericana. El primer lugar es claramente para el Paranaense con 12 puntos. Sportivo Ameliano con 10. Venció a su rival directo Danubio de local y de visitante había empatado. Después lo sigue justamente Danubio con 7 unidades, que ayer venció de manera increíble. Nadie esperaba esa derrota del Atlético Paranaense de local ante Danubio con 7 puntos. Y por último lugar con 0 puntos, sin sumar ninguno, el Rayo Zuliano. La última fecha se jugará un 30 de mayo de este año claramente. Paranaense recibirá a las 6 de la tarde a Sportivo Ameliano en la arena da Baixada para definir su situación en el grupo, si termina como líder, lo que sí ya clasificó a la siguiente ronda. Y Danubio recibirá en el Estadio Centenario al Rayo Zuliano de Venezuela. Aquí claramente un empate entre Paranaense y Ameliano asegura clasificación para el cuadro paraguayo como segundo y para el Paranaense como primero. La otra opción sería que Paranaense sea derrotado por Ameliano. Ameliano así terminaría primero del grupo y se instalaría en el octavo de final, y Paranaense iría a los playoffs. Y en el peor de los casos, Paranaense si le gana a Ameliano y gana Danubio a Rayo Zuliano, hay que ver la diferencia de gol, y dependiendo de eso, Danubio, si es que gana por 2 goles mínimamente, avanzaría a la siguiente ronda. Pues veremos qué pasa. Capaz se puede dar una sorpresa y Rayo Zuliano quiera sumar algún punto o tratar de ganar, porque el dinero que ofrece la Conmebol por ganar un partido es más que importante, y claramente el fútbol venezolano no está pasando por un buen momento a nivel económico como a nivel país, y seguramente saldrá a jugar de igual a igual a pesar de estar 100% eliminado. Esperemos qué pasa. Les envío las buenas vibras a la de Azulada del Sportivo Ameliano. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo, y espero que se suscriban, le den like y que comenten acerca de este vídeo, si les ha gustado y qué les gustaría que le agregue en una próxima edición. Chau, chau.